Bueno, vamos ahora a terminar ya con las cartas a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer el último capítulo. Tiene 22 versos. Yo leo los primeros 9 y todo el resto. Vamos a cortitos los últimos. ¿Haces una oración tú? Sí. Señor, te agradecemos porque nos permites leer tu palabra en este momento y te pedimos que nos ayudes a tener sabiduría y entender todo lo que tú tengas preparado como mensaje para nosotros durante esta noche. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo y a compartirlo con toda la gente que lo necesita. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a guardar este mensaje en nuestro corazón. Amén. Amén. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia, Lucas solo está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíchico envía a Éfeso. Trae cuando vinieres el capote que te dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. No les he imputado. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila, a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La gracia del Señor sea con vosotros. Amén. Este capítulo me recuerda mucho allá en el libro de Hechos, cuando Pablo venía terminando su tercer viaje misionero, que así se le llama. Esos viajes que salía él a predicar, a evangelizar. Y llegó a Mileto, y desde allí manda a sus ayudantes a que fueran a Éfeso, que no estaba muy retirado de allí, pero Mileto estaba en la costa, y les manda a hablar, y se despide de ellos, y les dice pues que va a Jerusalén, y que el Espíritu Santo le ha dicho que le esperan prisiones y cárceles, sufrimiento. Pero dice que él no estima su vida así como preciosa, sino que la finalidad de él es terminar su carrera con gozo. Y una cosa que les dice es que ya nunca van a volver a ver su rostro. Y entonces, si recuerdas ahí en ese capítulo 20 de Hechos,
está en esa despedida, se percibe así cuando uno lo lee mucha tristeza, mucho, de modo que ellos lloran, ¿verdad? Se lanzan a su cuello, lo abrazan y dice que lloran con él, porque se entristecieron porque les dijo que ya nunca más iban a ver su rostro, pero les hacen cargos, ¿verdad? También y advertencias, o sea, se van a levantar de vosotros mismos, ¿verdad? Este, lobos rapaces, dice que no perdonarán al ganado. Siempre es el riesgo, ¿verdad? En la iglesia ha sido el riesgo permanente. Y y les recuerda todo lo que él hizo y lloran. Y aquí en este capítulo, yo no sé, mientras leía a Timoteo esta carta de Pablo, tenía esa misma sensación, me imagino yo, que ellos, ese mismo sentimiento de tristeza. Probablemente lloraba mientras la leía, no sé. Te digo, recordando ese capítulo de Hechos. Porque es algo semejante, es una situación paralela, pero aquí Timoteo ya también estaba, era una de las últimas veces que iba a ver a Pablo, de las últimas cartas que recibía de él. Pablo estaba por morir, ¿verdad? Él murió decapitado, según dicen los historiadores, la historia, ¿verdad? Y y hace una serie de recomendaciones aquí. Hace una recomendación más, una advertencia más. Ha hecho algunas anteriormente en estas dos cartas a Timoteo. Una de ellas era que en los postreros tiempos iba a haber hombres que iban a prohibir casarse, iban a prohibir ciertos alimentos, ¿verdad? O sea, le está advirtiendo de que van a venir tiempos peligrosos. En otra ocasión, mírense en el 3, segunda de Timoteo 3:11. En el 3:11 le dice, de lo que hemos leído, le había dicho que, no, debe ser no, 3:1. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Y ya le empieza a hablar que va a haber hombres que con mucha hipocresía van a engañar a la gente, ¿verdad? Y a los creyentes. Y luego otra ocasión que había también advertido es en primera de Timoteo 4:11. Primera de Timoteo 4:11 le dice eso que ya había comentado. Dice, el Espíritu dice claramente que en los próximos tiempos algunos apostatarán de la fe, la apostasía, ¿verdad? Escuchando doctrinas de demonios. Y aquí es algo parecido también. Es la misma preocupación del apóstol Pablo. Le dice que va a venir tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, o sea, no van a querer que se les limite, que la palabra nos limite y nos moldea. La palabra nos limita y nos moldea, y ellos no van a querer eso. No sufrirán la sana doctrina. Para una persona que vive para su carne, el hecho de que el Señor le demande, ¿verdad?, andar en el Espíritu, es algo que le limita, y es algo que con lo que se revela contra ello. Y entonces dice que va a venir tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, aquí la sana doctrina es la palabra del Señor. Pues digo, porque actualmente vivimos un tiempo tan peligroso también, que muchos se apropian de este término para sentirse exclusivos, que ellos son los guardadores de la sana doctrina, sin definir lo que ellos quieren dar a entender, ¿verdad? La sana doctrina no es nada más teoría. La sana doctrina es vida de santidad, es apegarse a la escritura, ¿verdad? Y me recuerda estos falsos maestros. Dice que se amontonarán maestros, o sea, va a haber muchos maestros de este tipo que van a enseñar conforme a sus concupiscencias, o sea,
todos los deseos de su carne. Por eso decía, no se limitan al espíritu. Y me recuerda mucho cuando Jeremías, por ejemplo, le hablaba al pueblo también y que el pueblo no quería escucharlo. El pueblo en Israel, en su tiempo, en su momento, decía, no hablen eso. A Isaías también hablen cosas halagüeñas, ¿verdad? Entonces, todos los profetas ha sido el problema. Por allá acá también, aquel profeta que fue y le dijo que en esa guerra en la que murió lo que le iba a pasar, que iba a morir, él dijo, no, enciérrenlo hasta que yo vuelva, ¿verdad? Entonces, y le dice él, pues si vuelves es que Dios no habló por mí. Y efectivamente Acab no vuelve. Entonces, de esta manera va a haber maestros que van a contar en lugar de la verdad o la palabra de Dios, no se van a limitar a ella, sino que van a hablar fábulas. El problema es que siempre lo falso, un falso evangelio, va mezclado con cosas verdaderas, de modo que parece verdadero. Ese es lo delicado, el problema de lo falso, que entre más parecido a la verdad sea, tiene más probabilidades de engañar. Se parece tanto a la verdad que puede lograr que algunos por descuido crean que es verdad, ¿sí? Como las monedas falsas, entre más se parezcan a la original, más probable es que engañen con ellas, ¿sí? Entonces, de la misma manera, aquí este evangelio enfermo, porque sana vendrá tiempo, no sufrirán la sana doctrina, entonces van a tener una doctrina enferma, ¿verdad? Entonces, y por esto mismo que el apóstol Pablo tiene esta preocupación, le pide a Timoteo que no deje él de predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta, y aquí pareciera que le pide que sea un hombre exigente, ¿verdad? Pero luego le dice con toda paciencia. Y doctrina, enseñanza. Y luego y me gusta mucho que al principio cuando dice que te encarezco, o sea, te solicito, te pido delante de Dios y del Señor Jesucristo, y luego abunda más acerca del Señor Jesucristo diciendo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, ¿verdad? Ese es el momento que todos los creyentes estamos esperando, que el Señor se manifieste. En este momento nosotros seguimos esperando que Él se manifieste. Y en ese momento dice el apóstol Pablo que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y lo pone como testigo una vez más delante de Timoteo, o sea, de las cosas que está diciéndole a Timoteo que haga. ¿Sí? Dice, y el verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, aquí está su esperanza, me está guardada la corona de justicia, la cual me hará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El evangelio que predicaba el apóstol Pablo, esta sana doctrina que predicaba el apóstol Pablo, si nosotros recordamos, o sea, haciendo una comparación con nuestros días, el evangelio de nuestros días, si recordamos que cuando venía Pablo camino de Jerusalén a Damasco, todavía persiguiendo a los creyentes, el Señor Jesucristo se le apareció en el camino y le dijo que Él lo iba a enviar a predicar. ¿Sí? Luego cuando viene Ananías
a orar por él. En esa misma ocasión, unos días después, 3 días después, le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado. Y le dice que el Señor lo escogió para que fuera y le predicara a los gentiles el Evangelio. Luego, cuando nosotros vemos en la iglesia de Antioquía, que fue la segunda iglesia después de la de Jerusalén, que se estableció, en la cual había gentiles también, Antioquía de Siria, o sea en Siria, que estando él y Bernabé allí, y algunos otros hermanos ayunando, orando, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he enviado. O sea, los iba a enviar de misioneros, de predicadores, ¿sí? Por el mundo gentil. Aunque es verdad que llegaban primero a las sinagogas a predicarle a los judíos, pero iban por el mundo gentil a predicar. Entonces, tomando en cuenta que el Señor los había comisionado, uno pensaría con el pensamiento que hoy tenemos, que si Dios te manda a hacer algo, todas las circunstancias tienen que ser favorables. De modo que cuando uno se enfrenta a una circunstancia adversa, a veces la mentalidad del creyente actual dice: a lo mejor Dios no quería que yo viniera. A lo mejor no fue mi imaginación lo que me hizo estar haciendo lo que yo estoy haciendo. A lo mejor, o sea, las circunstancias a veces las tomamos como si fuera un indicador de que Dios efectivamente está con nosotros. Si son favorables es porque está con nosotros Dios. Si no son favorables, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no está con nosotros? Ese es el primer pensamiento que se nos viene con la mentalidad actual que tenemos. Sin embargo, la sana doctrina de nuestro hermano apóstol Pablo, él sabía que no importaba la circunstancia, lo importante es que Dios estuviera con ellos. Porque desde que él salió a predicar, fue apedreado, fue golpeado, sufrió de muchas maneras. Se lo describe en la epístola de los Corintios. Él sufrió tanto que, sin embargo, lo vemos cuando el sufrimiento venía, él, en lugar de dudar del llamamiento que el Señor había tenido con él glorificaba a Dios. Porque lo vemos allí en Filipos, por ejemplo, como muestra de una de tantas ocasiones en que él sufrió por causa del Evangelio. Lo vemos en Filipos, en la cárcel, en el calabozo de más adentro, dice, ¿no? Junto con Silas, en lugar de quejarse y estar pensando si efectivamente el Señor los había llamado, porque estaban ahí en una circunstancia bastante difícil, en el calabozo de más adentro, de noche, los pies en el cepo, o sea, aprisionados sus pies también, rodeado de presos que eran malhechores, con un carcelero que los había azotado. Entonces, ellos no se estaban quejando ni diciendo que era injusto, como nosotros. El evangelio actual, que decimos que es sana doctrina, no tiene nada de semejante con lo que el apóstol Pablo está practicando. Él y Silas en ese momento cantaban himnos a Dios. ¿De dónde le salía cantarle himnos a Dios? Ese es el evangelio, la sana doctrina, que es locura para el hombre que anda en la carne. El apóstol Pablo, la sana doctrina que predica, como materia principal de su enseñanza, es el sufrimiento que viene cuando uno camina en el camino del Señor, y concuerda con lo que el Señor Jesucristo también decía.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La cruz era para morir. Y el apóstol Pablo había enseñado esto también. Todo aquel que quiera vivir piadosamente también padecerá persecución. Y a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos en Cristo, sino también que padezcamos por causa de Cristo. Se los dice a los filipenses en la epístola. Entonces es una materia principal el sufrimiento y seguir con el rostro erguido, confiando en el Señor, y cuando la prueba arrecia, entonces arrecia la alabanza también y arrecia el agradecimiento a Dios en medio de las circunstancias adversas, como dice la escritura que Abraham hacía, que Abraham no se basaba en Romanos 4, el apóstol Pablo mismo dice que él creyó en esperanza contra esperanza, y dice que él no ponía sus ojos ni en su condición que él tenía, ni en la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortalecía dando gloria a Dios, sabiendo que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aquí de la misma manera el apóstol Pablo cantaba himnos a Dios después de haber sido azotado, después de estar injustamente en el calabozo de más adentro y sin la menor idea de que iba a culminar esta historia como culminó, que de pronto vino un terremoto y se abrió las puertas de la cárcel, y de que se convirtió el mismo carcelero y probablemente muchos de los que estaban allí también presos se convirtieron. Si nosotros supiéramos ese final, pues con gusto cantamos, pero él no sabía que iba a suceder eso. Ellos simplemente estaban gozándose en el Señor porque habían sido tenidos por dignos, como dijeron también los apóstoles, de padecer por causa de Cristo. Entonces ellos se gozaban en eso. Ahora no, ahora lo que decimos que tenemos la sana doctrina no enseña esto. Es más, enseña la sana doctrina actual, entre comillas sana doctrina, que el Señor ya no se manifiesta como antes. ¿Sí? Y da risa la caricatura que tenemos actualmente como sana doctrina de lo que efectivamente era la sana doctrina que enseñaba el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces esto es nada más para meditar. Cuando uno pasa por dificultades, parece que se pusiera de acuerdo todo el universo, ¿verdad? El enemigo echa a andar toda su maquinaria para atormentarnos también con soledad. Todos aquellos que en otras circunstancias estaban con nosotros, ahora que viene la dificultad, nos dejan solos, nos aislamos, ¿sí? Y lo hemos vivido. Cuando pasamos dificultades nosotros, lo hemos vivido. Y el apóstol Pablo aquí también lo vemos que dice, Demas me ha desamparado, me dejó solo, no hay nadie conmigo. Y ya antes también lo había dicho, amando más al mundo. Se fueron a sus asuntos. Nadie quería estar con el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, las iglesias que dicen tener la sana doctrina pelean porque no quieren padecer injusticias, ni dentro del templo, porque entre ellos mismos se pelean, hacen juntas, incluso juntas donde hablan de economía de la iglesia, de economía y de otras cosas, y terminan en pleitos que a veces yo he oído que a veces hasta las patrullas de los no cristianos, de la policía, tienen que estar afuera de la iglesia custodiando. Eso es una realidad. ¿Cuánto más cuando sufren una injusticia fuera de la iglesia? Sí, con el mundo. No, hay que quejarse y apelar a derechos humanos y apelar y Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Es nomás una reflexión. Y debemos nosotros tener presente que si
estas palabras del apóstol Pablo, nos quedamos con él, que si alguno quiere vivir piadosamente, también padecerá persecución. Y nada más para culminar, quiero leer un verso. Cuando empezamos con las epístolas de la primera epístola de Timoteo, el capítulo 1, y el verso creo que era el 4. El 4 dice, Deseando verte, acordándome de tus lágrimas, ajá, lleno de dolor. no, el 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual No, del 1 de Timoteo. Por eso. Perdón. 1 de Timoteo 1:5. 1:5. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del El amor nacido del corazón limpio, el amor hacia nuestros semejantes, o sea, no peleen, no discutan falsa palabrería, vanas palabrerías, no discutan. El fin de este mandamiento es el amor, tiene prioridad el amor a las discusiones esas que tienen, incluso teológicas, ¿sí? Y luego, ¿qué más? El amor. El corazón limpio. El fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La buena conciencia y la fe no fingida. Y decíamos que la fe es para con Dios. O sea, decíamos que son tres aspectos o tres áreas que en la vida de cada creyente tiene que estar funcionando de igual manera. Tenemos que tener amor para con nuestros hermanos, la fe para con Dios y la sana conciencia. O sea, que nosotros mismos, ante nosotros mismos, sepamos que andamos sirviéndole a Dios, ahí donde nadie nos ve. Esa es la sana conciencia. La conciencia no te la quitas cuando estás en soledad, cuando estás solo, cuando no estás delante de los hermanos, cuando estás en tu trabajo, en tu escuela. Y la conciencia es testigo de cómo te desenvuelves. Entonces el apóstol Pablo nos pide que tengamos una buena conciencia. Y él apela a su conciencia frecuentemente. Una buena conciencia. Que la conciencia no te reproche que cuando nadie te ve, no te comportas como creyente. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la fe, en Dios, siempre que permanezca nuestra fe en Dios. Y el amor para con nuestros hermanos. ¿Sí? Y luego él dice que algunos que desecharon esto, naufragaron de la fe. ¿Sí? Entonces, para no naufragar de la fe, siempre estas tres dimensiones o tres aspectos en la vida de cada creyente tenemos nosotros que ser conscientes de ello. ¿Sí? Esto y el sufrimiento por causa del Evangelio tenemos nosotros que incorporarlo a lo que nosotros ahora tenemos como sana doctrina. ¿Sí? Amar a los hermanos, tener fe en Dios aún en las circunstancias más adversas. Cuanto más adversas, más ejercer la fe, más invocar al Señor, más agradecer al Señor. Y el amor para con nuestros hermanos, que no haya hipocresía, que no menospreciemos a los demás. Bueno, y aquí culminamos. Los saludos pues los dejamos allí. Muchos nombres que desde niño he estado familiarizado con ellos, los he escuchado. De los hermanos que saluda el apóstol Pablo. Y efectivamente Prisca es Priscila, hace una referencia a Priscila, creo. Bueno, así terminamos esta segunda carta a Timoteo. Y yo creo que seguimos de una vez con Tito, que es el que sigue, sí, la siguiente semana. Bueno, vamos a dar gracias. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos impregne, de modo que nosotros podamos tener siempre en la mente, Señor, en nuestro corazón, una referencia de tu palabra para cualquier cosa cotidiana. Ayúdanos, Señor, a no decaer cuando las cosas no salen como queremos.
Te agradecemos tanto, por cierto, por la vida de mi esposa, Señor. Gracias, Señor, porque tanto nos sigues bendiciendo por ella. Gracias, Señor, por tanto que me diste con ella. Bendice, Señor, a mis hijos, que las oraciones de ella por ellos, Señor, tengan respuesta, Señor. Alcanza a José Manuel. Sálvalo, Señor. Salva también a mi hijo Samuel y que él pueda confesarte en el nombre de Jesús con valor. Ayúdalo, Señor, a permanecer firme en tu palabra, Señor, aún en lo difícil, en el difícil lugar que es para ejercer el cristianismo, como es la escuela o los trabajos. No son lugares fáciles, Señor, cuando uno está rodeado de pura gente que ridiculiza incluso el Evangelio. Ayúdanos a ser valientes, portadores, Señor, de la sana doctrina, la que es en efecto sana doctrina. Nos ponemos en tus manos esta noche, Señor, y te agradecemos por todos aquellos que son tus hijos y que junto con nosotros, Señor, muchos de ellos aún sin conocerlos, pelean esta buena batalla. Gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor, que nos bendice tanto sus palabras. Y ayúdanos, Señor, también a nosotros a ser bendición para otros. A tener una vida, Señor, conforme a tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos esta semana que comienza. Que todo lo que nosotros hagamos, digamos, pensemos, nos propongamos, Señor, tengamos en mente que te queremos agradar, Señor. Que podamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y que nos regocijemos por ello, Señor. Que no sea un sufrir porque pensemos que nos privamos de cosas que ni valen la pena, la verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. Señor, te damos gracias porque tú en este momento nos permites de nuevo leer tu palabra. Y te damos gracias porque, como siempre, si nos permites leer un mensaje nuevo y sabemos que tú lo tienes preparado para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a conservar este mensaje en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites leerlo y nadie nos lo prohíbe. Te pedimos, Señor, que durante esta noche nos des un buen descanso y nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos guardes durante el día de mañana y que nos permitas que todas las cosas que hagamos sean para bien. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a siempre buscar hacer el bien y siempre ponerte en primer lugar. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos durante toda esta siguiente semana y te pedimos que nos guardes. Amén. Amén. Amén.